Estamos ya a través del hilo telefónico emitiéndole un saludo cordial, muy comedido, al señor doctor Diego Delgado Jara, que nos acompaña como todos los días jueves. Que sí, que no, que ya mismo y que tal vez, que quizás hoy te digo sí, mañana que te digo no y no sabemos a qué jugamos. Estoy hablando del Consejo Nacional Electoral, que la semana pasada, luego de una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, le dan 15 días, porque fueron 15, al movimiento Justicia Social para que haga primarias y anuncie nuevos candidatos, y un nuevo candidato a la presidencia, un nuevo candidato a la vicepresidencia, asambleístas, etcétera. Pero todo esto se diluye cuando se escucha de que el candidato va a ser Álvaro Noboa. Y ayer, es decir, hoy, a las 2 de la madrugada, toman una decisión para cambiar la decisión que ellos mismos tomaron hace 7 días. Y acaban de decidir que Álvaro Noboa no puede ser candidato. Y la señora Diana Tamaín dice hoy en la mañana en Teleamazonas, dice con todas las letras que ellos no están en contra de ninguna candidatura. Pero aparentemente está diciendo también que Álvaro Noboa no puede participar, porque dice que Justicia Social sí puede participar, pero que lo haga con Fabricio Correa, no con Álvaro Noboa. Y uno termina diciendo, ¿cómo mismo es? ¿Qué pasa con este juego de las mafias que parece siguen pretendiendo no soltar al Ecuador? Doctor, bienvenido. Un placer escucharle a través de Radio Colosal. Muy buenas tardes. Un saludo respetuoso para usted, para quienes son parte de la radio y además de eso, pues a los distinguidos radioyentes dentro y fuera del Ecuador. Lo ha dicho usted muy bien. Ese es el término. En el Ecuador está una mafia. La mafia no quiere poner en riesgo lo que significa el control político, el control ideológico para persuadir a la masa y además el manejo económico de la República. La posibilidad de lo que significa pues el saqueo de la República. No nos demos las vueltas. El que maneje la presidencia de la República tiene un poder que no lo dispone ni siquiera el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra, ni tampoco tiene eso el rey de España. El rey de España no puede decir a qué compañía le van a entregar, por ejemplo, el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre. No puede. No puede la reina de Inglaterra tampoco hacer ese tipo digamos, de concesiones, como le permite con las leyes que elaboró el correísmo en base a la mayoría legislativa de origen fraudulento, que sí lo puede hacer, pues. Es decir, el presidente de la República es el que puede vender todo, él, porque eso lo decidió la Ley Orgánica de Empresas Públicas. En el artículo 5 y el artículo 7 se determina justamente de que todos los directorios de todas las empresas públicas del Ecuador, sin excepción, todas las pone el presidente de la República. Y en todas, absolutamente en todas, lo que decide el presidente de la República, pues diríamos, es la organización completa de lo que tiene que ver con la venta, la transferencia de bienes públicos. Entonces, aparentemente hay algunos bienes que no van a acabar, no van a vender y van a irse a lo mejor de la presidencia sin poder transferir, pues. Y entonces, el que se coja la presidencia, él tiene todo, absolutamente todo. Por eso es que la pelea en octubre del año pasado era para ver si le daban un codazo a Moreno y se ponía, en vez de Moreno, entraba Otto Sonnenholner, que fue el candidato puesto por Jaime Nebot Sadi y que tuvo el apoyo de Guillermo Lasso, acordémonos. Entonces, usted tiene toda la razón, porque ¿quiénes son los que manejan la República hasta ahora? Vale la pena señalar. A ver, hagamos relación, pues. Desde 1952, en este país, esa mafia que usted llama, y que yo coincido con su opinión, llamaremos, si quiere, de manera un poco más dulcificada, esta rosca, esta argolla, esta trinca, la podemos ir desmenuzando en forma sistemática. Por ejemplo, en 1952,
El presidente de la República era el doctor José María Velasco Velasco. Ibarra, pero el partido que era el eje de ese gobierno fue el Movimiento Social Cristiano, formado en el año 1951. Quiero recordar que en 1951 se forma el Movimiento Social Cristiano, que era una especie de escisión del Partido Conservador, pues. Recordemos una cosa que es imprescindible. A ver, ¿quiénes están en la formación del movimiento que luego se llamó Partido Social Cristiano? El señor doctor Camilo Ponce Enríquez. Y el otro afiliado y fundador es el arquitecto Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés. Los dos ya están en el gobierno de Velasco en el año 1952. Allí se encuentra, recuerde usted, como ministro de gobierno Jaime Nebot Velasco. Camilo Ponce Enríquez. Luego, como parte justamente de lo que significaba incluso la llamada reconstrucción a raíz del terremoto de Ambato, se encontraba el arquitecto Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés, que luego pasa a ser el ministro de Obras Públicas. Pero aquí cabe hacer una relación adicional. Hace unas pocas semanas, recordará usted, se publicó un libro que se denomina pues justamente sobre Jaime Nebot, El Camino de la Prosperidad. En ese libro, ahí cuenta Jaime Nebot pues cuál es la participación política de su papá. Y allí aparece que en 1952 ya era parte del gobierno y la administración del doctor José María Velasco Ibarra, justamente el señor licenciado Jaime Nebot Velasco. Que además dicen era sobrino, ¿no? ¿Mande? Que además dicen era sobrino de Velasco Ibarra. No era sobrino. Entiendo que algunas veces querían hacerse parientes, pero en realidad no sé si había esa relación familiar cercana al menos. El delegado del doctor José María Velasco Ibarra al acto de posesión de la reina de Inglaterra, de Isabel II, hasta ahora todavía de reina, es justamente Jaime Nebot Velasco. Y el acompañante que va con él es otro distinguido miembro del gobierno de Velasco, que fue el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy. Allí también cuenta Jaime Nebot, que fue 3 veces ministro de Estado del velasquismo, Jaime Nebot Velasco. Mire, año 1952 al 56 fue cogobierno el Movimiento Social Cristiano. Cogobernó con el régimen del doctor José María Velasco Ibarra. En 1956 hay elecciones y le acusan de fraude a Velasco Ibarra para favorecer y dejarle la presidencia al señor doctor Camilo Ponce Enríquez, que era de presidente del año 56 al 60, y le hacen el fraude al famoso viejo gallo de pelea, como le llamaban, a Raúl Clemente Huerta Rendón, que es tío del doctor Francisco Huerta, vale la pena señalar. A ver, el doctor Camilo Ponce Enríquez, de ministro de gobierno, pasa a ser presidente de la República. Pero allí el ministro de Obras Públicas era el afiliado 0002 del Movimiento Social Cristiano, el señor arquitecto Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés. En el año 1960 está otra vez el velasquismo, y parte del gobierno velasquista era precisamente el licenciado Jaime Nebot Velasco. Él está en el gobierno del 60 al 61 cuando le votan a Velasco Ibarra, y regresa en 1968 hasta el año de 1972, hasta el 7 de febrero, cuando le vota el general Rodríguez Lara al gobierno de Velasco Ibarra. El famoso carnavalazo que le llamaron. El carnavalazo. El ministro de Bienestar Social, ministro de Defensa y ministro de Gobierno fue Jaime Nebot Velasco, padre de Jaime Nebot Sadi. Por eso cuando ahora hablan ellos en contra del centralismo, que hablan que hay que hacer una república federal, porque ¿a quién se pegan? ¿A quién reclaman? Si ellos han sido los que han gobernado la república como casta por generaciones,
desde 1952. Espérese. En 1969-70 empiezan a organizar las piezas para la campaña electoral del año 1972. Recuerde usted que el candidato del velasquismo era Jaime Nebot Velasco. E incluso hubo un famoso escándalo porque para sacarle de la candidatura presidencial a Asad Bucarán el Malín, tío de Abdalá Bucarán y tío de los Bucarán Ortiz, quiero recordar algo. Le acusaron de que Asad Bucarán el Malín, que es nacido en Ambato, ojo, él nació en 1925 en Ambato, sacaron la historia que eso es falso, que él no es el Asad Bucarán el Malín, sino que él se llama Fortunato Cureburaye, y que por lo tanto él no es ecuatoriano, él es libanés, y que no podía ser candidato por concentración de fuerzas populares. En plena discusión sobre eso, se produce el golpe de Estado. Y claro, ya le deja, pero luego el velasquismo, el movimiento nacional velasquista, trabajó hasta el marzo de 1979, junto con el doctor José María Velázquez Ibarra. Pero ellos eran una sola gran fuerza política, económica, y que tenía además, y eso lo sabe todo el país, al menos de la época, el gran financiador de esas campañas electorales era, recordemos, Luis Noboa Naranjo, que también, curiosamente, era de Ambato. Vea usted las presidencias de la vida. El Luis Noboa Naranjo era el tesorero o el que llevaba las contabilidades de, antes de él, el hombre más rico de los ricos, entre los ricos del Ecuador, que era Juan X Marcos. Juan X Marcos le meten preso el doctor Velázquez Ibarra en 1944, luego de la gloriosa del 28 de mayo del 44, a raíz de que él era el que le sostenía y le ayudaba a Arroyo del Río. Pero bueno, a lo que quiero es a lo siguiente, a ver, luego viene la dictadura militar y luego se regresa al régimen constitucional. Yo quiero que recordemos lo siguiente. En la campaña electoral de 1978, el candidato presidencial que ganó la presidencia fue Jaime Roldós Aguilera. ¿Por qué fue el candidato Jaime Roldós Aguilera? Porque no podía participar Bucarán. Justamente dijo, para sacarle a Bucarán, pusieron una regulación que decía qué cosa, que se requería ser hijo de padre y madre ecuatoriano. Y los Bucarán y los El Malín no eran ecuatorianos por los papás. Ellos eran nacidos en el Ecuador, concretamente Asad Bucarán y su hermano Jacobo, papás de los Bucarán Ortiz. Esa es la historia objetiva, real. Ahora, el velasquismo y sobre todo Jaime Nebot Velasco no les quería a los Bucarán. Por eso Asad Bucarán decía de que no habrá Nebot que llegue al poder por la forma en la que han manejado el trato a la familia Bucarán. Bueno, él en esa época dirigía Concentración de Fuerzas Populares. El director de Acción Política de CBP era el expresidente de la FEUE de Guayaquil, presidente en el año 1961, justo el año en el que derrotaron a Velázquez Ibarra, y que al año siguiente fue Aquiles Rigail Santiesteban, su historia. Y en el año 63 y años sucesivos, entre otros, aparece el presidente de la FEUE, el doctor Francisco Huerta Montalvo. Los dirigentes estudiantiles fueron políticos de alcance nacional. A ver, ¿qué es lo que sucede ahí? Presidente de la República fue Jaime Roldós y vicepresidente fue el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Yo creo que fue una decisión equivocada de Jaime Roldós, porque evidentemente creo que no era una garantía el binomio de él, y se volvía, diríamos, un poco peligroso. Si algo le pasaba al presidente, quedaba el vicepresidente. Dicen que los vicepresidentes, dicen que los vicepresidentes son conspiradores con sueldo, así lo decía Ernesto Albán Evaristo, ¿no? Y después recordemos a Febres Cordero y a Blasco Peña Herrera, a quien le decían el serrucho. Bueno, pero
pero es que usted recuerde que eso dijo Velasco Ibarra, porque en el año 1968 él era candidato a la presidencia de la República en binomio con el doctor Víctor Hugo Sicuré, que era médico, pariente de quien después fue un distinguido legislador del PRE. Pero quiero recordarle de que él no ganó la vicepresidencia. En esa época, en esa elección, se votaba para presidente por uno y por vicepresidente por otro. Y el que ganó la vicepresidencia fue el del Partido Liberal. Ese distinguido profesional de la abogacía, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Él fue el vicepresidente de Velasco, que era del Partido Liberal, un distinguido orador, muy distinto en muchas cosas a sus hijos. Pero bueno, a lo que quiero ir es que ahí fue que hizo la definición, diciendo que el vicepresidente no es otra cosa que un conspirador casual, etc. Ahora, quiero recordar, ¿cuál es el partido que más rabiosamente le atacaba a Jaime Roldós Aguilera? Era el Partido Social Cristiano, que estaba dirigido ¿por quién? Él estaba dirigido, recuerde usted, digamos, el candidato a la presidencia fue Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés, el otro cofundador del Movimiento Social Cristiano en 1961. El candidato a asambleísta nacional era el primo político de Sixto Durán Ballén, León Febres Cordero. El ingeniero León Febres Cordero. ¿Por qué era primo político? Aquí vale la pena hacer una relación de los nexos familiares. A ver, él estaba casado y tiene 4 hijitas con la señora María Eugenia Cordobés Pontón, que todo el mundo siempre ha reconocido las dotes de esta dama, ¿sí? Doña María Eugenia Cordobés Pontón, ella era prima hermana de Sixto Durán Ballén Cordobés, por Cordobés. La familia Cordobés es oriunda de Chimborazo, la ciudad de Riobamba, y entonces el Sixto Durán Ballén Cordobés era hijo de esta dama que, digamos, pues él nació en Boston el 21 de junio de 1921. Él no nació en Ecuador, y no es cierto que era cónsul del Ecuador el papá de Sixto Durán en Estados Unidos. Eso no es verdad. Yo eso he verificado, incluso presenté la documentación a la Asamblea Nacional pidiendo que le saquen justamente a Sixto Durán porque estaba empeñado en las privatizaciones en el año de 1995. Hay una documentación completa sobre esto, que yo mismo la presenté. Pero bueno, Sixto Durán Ballén Cordobés, primo de doña María Eugenia Cordobés, que era la mujer del ingeniero León Febres Cordero. Y vea las cosas de la vida, vale la pena señalar. ¿Por qué fue a trabajar en Industrial Molinera Febres Cordero? Porque la tía de la señora Abel, o sea, tía política, era la señora Isabel Pontón. La señora Isabel Pontón era tía de María Eugenia Cordobés y era tía política del ingeniero León Febres Cordero. Y entonces ella, casada en esa época con Luis Novoa Naranjo, le pide que le lleve de gerente de la Industrial Molinera al ingeniero León Febres Cordero, que venía graduándose en los Estados Unidos. Quiero recordar otro dato. Doña Isabel Pontón es la mamá de Álvaro Novoa, de Isabel Novoa Pontón y de los hermanos Novoa Pontón, pues. Ahora, es decir, era también primo político de Sixto Durán, porque María Eugenia Cordobés Pontón era prima hermana de él, ¿está claro? Sí, digamos. A ver, el ingeniero León Febres Cordero era un opositor tenaz de Jaime Roldós Aguilera. Y además de eso, quiero que recuerde otro hecho. Ellos hicieron, porque peleó contra Jaime Roldós, a Sabucarán, los famosos patriarcas de la componenda, como decía Jaime Roldós, que era un hombre de posiciones de izquierda, de avanzada. Él, desde 1959, le identificaron o lo vinculaban con URGE. Había en esa época la Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas, URGE, que era un movimiento de carácter nacionalista. Había gente de ideología liberal, de ideología socialista, incluso uno que otro comunista, y otros que no eran de ningún partido ni movimiento. Entonces, él tenía una posición de avanzada. No tenía exactamente la posición de Asabucarán. Y entre los patriarcas de la componenda estaba pues Asabucarán,
estaba además el coronel Armijos Valdivieso, que era director del Partido Conservador. Allí se encontraba el ingeniero León Febres Cordero, entre otras personas, el doctor Otto Arosemena Gómez, que fue también presidente de la República, sobrino de Carlos Julio Arosemena Pola, presidente del Ecuador en el año 1900, recuerde usted, 1948. Y recuerde también que estuvo, 48 al 52, él era primo hermano también del doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, que fue presidente del año de noviembre de 1961 hasta el mes de julio de 1963, cuando hubo el golpe de Estado, justamente que llamaban el golpe de los coroneles. Uh-huh. Estaba allí, pues, recuerde usted, Castro Gijón, estuvo allí, pues, en esa época, justamente Sevilla Cabrera, el coronel Sevilla Cabrera, estuvo también allí justamente Freire, el coronel Freire de aviación, y estuvo también allí, pues, también era coronel, recordemos, pues, el segundo apellido era, me parece que el apellido Gallego. Ya. Bueno, ellos son los que se hacen cargo del poder, lo sacan. El coronel anda Gallegos, dice usted. ¿Ande? Anda Gallegos, si no me equivoco, el coronel. No. Era sobrino del que fue encargado del poder en 1938, que fue, recuerde usted, el hombre fuerte Zambrano Palacios, el que tiene el nombre incluso de la Escuela de la Policía Nacional. Enríquez Gallo. Enríquez Gallo, exactamente. Sí, era sobrino de él, exactamente. Sí. Ahora, vamos por partes. En el año 1981, a raíz de la muerte de Jaime Roldós Aguilera en un accidente que yo pienso que fue un atentado, y eso lo digo por razones como las siguientes. Si alguien coge la revista Vistazo del 5 de junio del año 1981, que es el número siguiente al fallecimiento de Jaime Roldós, que fue el 24 de mayo del 81, hay un artículo que está en la página 13 y 14 que se llama Tránsito a la Eternidad. En esa publicación, Tránsito a la Eternidad, se da cuenta de que las piezas del avión estaban 3 kilómetros a la redonda. ¿Cómo es que las piezas del avión estaban 3 kilómetros a la redonda? Porque se desintegró en el aire. Segunda razón, las hélices no estaban rotas. El Beechler Air King, el avión en la que estaba Jaime Roldós, tenía dobladas las hélices. Y una de ellas no estaba tan doblada porque no estaba dando las vueltas. Eso le llevaron a Zurich y claro, establecieron que el motor del avión ya cayó a tierra apagado. Un tercer elemento que vale la pena recordar. Recordemos que ese día que falleció Jaime Roldós, jugaba la selección de Chile con la selección del Ecuador y le mostraban una piedra que tenía 1,20 de alto, en la que decían: contra esta piedra se chocó. Pero esa piedra estaba no botada al suelo, estaba en piedra como hoja. Entonces uno decía, pero una camioneta Datsun 1200 le bota pues esta piedra. Y aconteció lo siguiente: el ministro el ministro de Obras Públicas, que le llamaban el Chapazá, él decidió, sí, meter tractor en el sitio donde supuestamente se accidentó el avión. A mí me pareció de que lo que estaban haciendo era borrando vestigios. ¿Por qué razón? Porque era obvio de que no hubo impacto, sino el avión cayó desde la altura. Es decir, hubo el impacto pero con el motor apagado. No directamente. Esa era mi apreciación, pero bueno. ¿Y por qué se apagó el motor? ¿Y por qué se apagó el motor? La pregunta es por qué se apagó el motor, y mucha gente dice también, como las piezas se encontraron a tantos kilómetros, a 3, 4 kilómetros del sitio del impacto, la gente decía que el avión explotó en el aire. Por eso,
Si el avión explota en el aire es porque hubo una bomba, hubo un explosivo, hubo algo que hizo que el avión se desplome. Porque si el avión estaba bien, podía incluso en caso de impactarse con la loma, podía haberse dado directamente o no. Claro. Pero no pasó eso. ¿Por qué estaban 3 kilómetros a la redonda? Porque con la ley de la inercia, las piezas luego de la explosión se fueron desperdigando, pues, ¿o no? Claro. A ver, sigamos. En el año 1984 llega al poder ¿quién? León Febres Llega Cordero. 81 al 84 llega primero el doctor Osvaldo Hurtado. O doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Quiero que recuerde algo. En el año 1963, de la información que salió en algunas publicaciones de los años de la dictadura, incluso alguna vez en algún número de la revista Nueva se hizo relación a que el jefe de las juventudes social cristianas del Ecuador era el doctor Osvaldo Hurtado. En el año 1964, él forma la Democracia Cristiana. Es uno de los fundadores. Pero quiero que recuerde otro hecho. Si ustedes entran al Internet y, por ejemplo, entran a ver el Partido Demócrata Cristiano de Chile, ustedes encuentran que el símbolo del Partido Social Cristiano del Ecuador, esa flecha con 2 rayas, se ha visto, ¿no? Sí. Y que es de color rojo en fondo amarillo. Es exactamente el símbolo de la Democracia Cristiana de Chile. Exactamente. Por lo tanto, las alianzas de la Democracia Cristiana con el Partido Social Cristiano no hay por qué sorprenderse. Tenían un origen político común, pues. ¿Está claro? Recuerde usted, en el año 1987 hacen un acuerdo a la Democracia Cristiana con el Partido Social Cristiano y se toma la Asamblea Nacional Constituyente. 1997. 97 al 98, cuando eligen presidente de la Asamblea, ¿quién era? El presidente de la Asamblea era el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Y el vicepresidente era Marcelo Santos Vera. Pero quiero recordarle algo. En 1998, ¿quién llega a la presidencia de la República? Yamil Maguad de Witt. Aparentemente llega. Y mejor dicho, le proclaman como al actual presidente, le proclaman. Realmente mucha gente ha señalado que quien ganó realmente la elección en el año 1998 fue Álvaro Noboa Pontón. Es más, existe gente que señala y que ha oído que algunos de los digitadores, los que estaban, marcando las computadoras, que estaban en fila en banco, 1998, dicen de que los votos del doctor Yamil Maguad le pusieron a Álvaro Noboa y de Álvaro Noboa le pusieron a Yamil Maguad. ¿Por qué le pusieron o por qué cambiaron? En 3 provincias, en la provincia del Guayas, en la provincia de Los Ríos y en la provincia de El Oro. Claro, entiendo que así sacaba ventaja Maguad, pero quien verdaderamente habría ganado en esa elección habría sido el abogado Álvaro Noboa. Yo hago una pregunta, a ver. Si Álvaro Noboa es candidato a la presidencia, ¿a él le interesaría o no le interesaría que se haga una comisión que averigüe los procesos electorales desde el año 98? 2006 también. Del 2006, donde el presidente del organismo electoral era el abogado del ingeniero León Febres Cordero. Recordemos, el abogado era un doctor Casar, y allí le hicieron ganar la presidencia al economista Rafael Correa, que en el Ecuador, yo quiero que recordemos, siempre, absolutamente siempre, en el Ecuador se producen estos hechos, de que aparentemente son opositores y no hay tal. Yo les pediría a los distinguidos radioyentes, por ejemplo, ya vamos a seguir hablando justamente en este tema lo siguiente. A ver, no hay que olvidar nunca y hay que coger la revista Vistazo y el diario El Universo, sobre todo, en el caso que le voy a señalar, del día martes 11 de mayo del 2010.
Universo, martes 11 de mayo del 2010. En la página 2, incluso hay gente que puede meterse a través de las digamos, con el celular y se mete en el periódico. Entren. Allí está una entrevista a la doctora Támara Navas. Esta dama era miembro del Consejo Consultivo para la Radio y la Televisión durante el gobierno de Correa. Ella es dueña o accionista mayoritaria de las empresas Navas y Navas, Navas y Asociados, Anonimato, Provoca, entre otras. Y claro, ella cuenta, esto es lo importante, que Carlos Pareja Cordero, Capaco, o Charlie Pareja, también, que es el secretario del ingeniero León Febres Cordero, él fue a hablar con ella para pedirle, para hacer los contactos, para que la propaganda a favor de Rafael Correa y de Alianza País, ella lo haga. Pero claro, resulta que él era el secretario de León Febres Cordero, lo que demostraría ¿qué cosa? Que Febres Cordero era el que estaba atrás de la campaña de el señor economista Rafael Correa. Y acuérdese usted que incluso una de las, digamos, de las imágenes, de los videos que pasaban, era que un león se lanza a cazarle a un venado, ¿sí? Le capturaba a un venado, ahí le hacía trozos. Pero resulta que la persona encargada de hacer los contactos, de acuerdo al testimonio de Támara Navas, era el secretario del ingeniero Febres Cordero. Pero por eso es que el presidente del Consejo o del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Casar, yo entiendo que también quiso o no ayudar al candidato de Febres Cordero, que era el señor economista Rafael Correa, pues, que además fue funcionario de Febres Cordero de 1984 a 1987, pues. Vale la pena recordar. Él era funcionario del Ministerio de Industrias y era persona cercana al ministro en Sendes, que era en esa época Javier Neira Menéndez. A ver, entonces, la gente tiene que acordarse. Y usted tiene razón, señor periodista. Al señor Álvaro Noboa Pontón le interesaría o no averiguar cómo es que el Partido Social Cristiano, con la democracia popular en el año 98, le cambiaron los resultados y ganó la presidencia Yamil Mahabat Bit. Pero yo quiero que además recordemos por qué había la alianza de los social cristianos con la democracia cristiana, que tienen un tronco común, ojo, además se llaman cristianos los dos, pero yo pienso que son medio satánicos, no cristianos precisamente. En el año 1997 hacen la Asamblea Constituyente, que alguna gente dice que hay que poner en vigencia esa, digamos, esa Constitución. Yo quisiera que recordemos lo siguiente. ¿Por qué se hizo la Constitución que se expidió en 1998 y que entró en vigencia el 10 de agosto del año 98 cuando asume el poder Yamil Mahabat Bit? Primero, es que esto es necesario que la gente sepa. El gobierno de Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés, fundador del movimiento social cristiano, y que es parte de esta misma trinca que ha manejado la República, pues. Recuerde usted que era el binomio, el señor economista Alberto Taji Garzosi. El señor, ese gobierno, el gobierno de Sixto Durán con Alberto Taji, empezó las privatizaciones, pues. Ellos empezaron con el modelo neoliberal. En ese gobierno, entre el año 1992 a 1993, quiero que recuerde que el director de todos los planes de educación del Ecuador, con plata del BID y con un manejo, según lo que está en la hoja de vida del economista Correa, de 120 millones de dólares al año, era Rafael Correa. Quiero que recordemos lo siguiente. Rafael Correa era parte del grupo de los gustavinos y hombre vinculado a la gente de los gustavinos. Algunos de ellos les han tratado de identificar o han dicho o han hablado de la relación que tienen con el Opus Dei, pues. Quiero que recordemos eso.
DAGIC le nombra, entiendo con la venia del presidente de la República, director de todos los planes de educación a Correa, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Dónde está la prueba de lo que digo? Es fácil coger el registro oficial número 23 del día 10 de septiembre del año 1992. En la página tercera, ahí está. Allí se encuentra justamente el nombramiento del gobierno de Sisto Durán y de DAGIC a Correa. Que por cierto, no nos olvidemos, en esa ocasión, sobre ese tema, El Universo hace una publicación que determina que el funcionario, en este caso Rafael Correa, cobraba una cantidad importante en dólares, pero no trabajaba, pues. Claro, por eso se fue en el año 93. Pero yo le quiero recordar algo. ¿Quién fue la persona que le concedió, recuerde usted, le facilitó y le trajo a DAGIC al Ecuador, pues? Cuando se va a DAGIC, le acusan de qué a DAGIC, recuerde usted. El uso de gastos reservados y corrupción. Gastos reservados que habían manejado 21,000 millones de sucres. Sacó un libro incluso, recuerde usted, un periodista de apellido Cornejo, del diario Hoy, Diego Cornejo Menacho. Y el que le trajo a él, ¿quién fue? Acuérdese usted. Rafael Correa. Rafael Correa, ¿cómo le trajo? Vale la pena hacer memoria. Mire, yo le decía que el nombramiento está en el registro oficial número 23 del jueves 10 de septiembre de 1992. Allí está incluso con el número de la cédula de Correa, que es el 09 0881 12 753-2. Pero ¿dónde está en cambio la gestión para que regrese DAGIC? La Contraloría le exime de toda culpa a DAGIC. Pero ¿quién era el Contralor? Pues esto está publicado en el diario El Comercio del miércoles 25 de enero del año 2012 en la página 4. Establecieron que para efectos de poder seguir un juicio desde el año 2010, me parece, que se requería la autorización de la Contraloría por resolución de la Corte Suprema. El momento que no había la autorización de la Contraloría, ya no había juicio. ¿Quién era el Contralor? Carlos Poli Fagioni, que era hombre de paja de Correa. Pero no solamente le trajo a él, pues. Acuérdese usted que había un juicio que le siguió Febres Cordero. ¿A quién? Al señor expresidente Gustavo Noboa Bejarano, señalando de que el Ecuador perdió en la compra de los bonos Global como 2.300 millones de dólares, ¿se acuerda? Claro. E incluso sacó un libro, el que fue ministro de Finanzas, del señor, ministro de Finanzas de Noboa, Carlos Julio Emanuel Morán. El libro de él se llama Descifrando el Complot, en la que él denuncia cómo es que se le perjudicó al Ecuador. ¿Sí? Pero ¿quién es el que le dio la amnistía a Gustavo Noboa? ¿Quién organizó la amnistía? Y que le dieron en julio del año 2008, recuerde usted, en Montecristi. Y ahí empieza la pelea con Alberto Acosta. ¿Por qué? Porque Alberto Acosta y algunos señores asambleístas de Alianza País se niegan a dar la amnistía para Noboa. Sí, señor. Débese. Él fue el binomio de Yamil Mahawa del año 98. Quiero que recordemos, porque esa es la historia, ¿no? En esa campaña electoral, vale la pena recordar, allí estaban pues 3.100.000 que entregó ¿quién para la campaña electoral? Entregó el señor Fernando Aspiazu Seminario, se va a acordar usted. Claro. ¿Sí? ¿Quién era el que aportó, según la información que está publicado en Diario Hoy y en diario, óigame, en el diario El Universo, del 12 de noviembre de 1999? Allí está la lista de los 186 aportantes a la campaña electoral de Yamil Mahawa.
allí está el señor Astiazu. Pero allí están también 3 personas vinculadas al Banco de Guayaquil. Vale la pena recordar esto. ¿Quiénes son? Allí está con un aporte de la cantidad, óigame, de 527 millones de sucres. 527 millones de sucres, Danilo Carrera Ruiz, cuñado del señor Guillermo Lasso. El señor Guillermo Lasso, ¿cuánto da? Da 500 millones de sucre. Entre los dos, ¿cuál es la cantidad? 1.027 millones de sucres. Óigame. Y da 50 millones, ¿quién? El señor, recuerde usted, da en los 50 millones Ramón Yulí Chonguín. ¿Sí? ¿Qué es lo que le entregan a cambio de los aportes de la gente del Banco de Guayaquil? Pues vale la pena recordar esto, ¿no? Yo creo que es importante que hagamos memoria. El señor Ramón Yulí Chonguín, o Changuín, perdón, era el apellido de él, era el presidente de la Asociación de Compañías Administradoras de Fondos Previsionales y Fideicomisos Mercantiles del Seguro Privados del Ecuador, que querían llevarse el IES. Eso está publicado en la revista Vistazo del 7 de agosto de 1997 en la página 28. Y claro, le nombran a este caballero, ¿qué cosa? Secretario del presidente Yamil Mahawa. Pero no solamente le nombran secretario del señor Yamil Mahawa, sino también, al nombrar el secretario de la presidencia, ponen bajo control del secretario de la presidencia la comisión interventora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del IES, que ha sido una de las obsesiones que han querido la democracia cristiana, el Partido Social Cristiano y el señor Lasso. Vamos por partes. ¿Quieren ustedes que el IES tenga otro trato? Probablemente una parte quede fuera de lo que es la actual concepción del IES. Entonces tienen que votar ahí si quieren comerse el IES por los candidatos de la democracia cristiana, del Partido Social Cristiano y el señor Lasso, pues. ¿Sí? Clarísimo. Yo quiero recordar que entre la gente que aportó a la campaña de Mahahuat, donde estaba el señor Guillermo Lasso, allí estaba, como le decía, Fernando Estrada Seminario, estaba Danilo Carrera Ruiz con 527 millones, estaba también Ernesto Novoa, que es hermano de Gustavo Novoa Bejarano, con 256 millones. Ernesto Estrada, que era hijo de Luis Novoa, de la señora de la segunda esposa, doña Mercedes Santisteban, él dio 2.400 millones de sucre, era hijazo de Luis Novoa Naranjo. Está Fuad Azum con 210 millones de sucres, está Guillermo Lasso Mendoza con 500 millones de sucres, está la Jabonería Nacional con 505 millones de sucres, está Bebidas Gaseosas, 825 millones de sucres, donde también uno de los hombres poderosos que manejaba esa empresa era Isidro Romero. Allí estaba también, recuerde usted, Osvaldo Zavala Egas con 264 millones de sucres. Estaba Johnny Tarwinski con 200 millones de sucres. Estaba los accionistas de la Universal con 100 millones de sucres. Estaba Mariano Mendoza de los Ingenios Azucareros con 250 millones de sucres. Estaba Óscar Orrantia. Estaba también Segundo Wong, pues. Y yo quisiera que recordemos algo. ¿Para qué se hizo la Asamblea Constituyente de 1998? Aquí vale la pena señalar, porque ahora incluso empiezan a hablar que quieren que esté vigente la Constitución del 98. Óigame, que es la Constitución que hizo la democracia cristiana con el Partido Social Cristiano. Yo creo que no tuvieron el número de asambleístas, pero ellos dijeron que sí, que han ganado. Yo no creo. Si no ganaron la campaña con Mahahuat, a pesar que andaban juntos, quiero recordarles que esa asamblea, la del año 98,
y que dio la Constitución del 98 y que no, óigame, no ratificó el pueblo en las urnas, nunca, no pusieron en consideración del pueblo. ¿Por qué? Y le voy a contar la razón. Primero, ¿por qué hicieron? Hicieron esa Constitución para darle visos de legalidad a la venta de los bienes públicos, a la privatización, a la pérdida del patrimonio social y nacional que impulsó el gobierno de Sixto Durán Ballén, que era uno de los fundadores del movimiento social cristiano, con su vicepresidente Alberto Dají Garzós. ¿Por qué razón? Porque ellos vendieron 5 bienes, entre otros, son mucho más, pero me voy a referir a 5 que son los que vale la pena que el pueblo ecuatoriano lo recuerde. Primero, vendieron la única fábrica nacional de fertilizantes, Fertiza. Le entregaron al Grupo BON. En el Ecuador había una fábrica nacional de fertilizantes para que justamente todos los cultivos agrícolas del Ecuador puedan tener fertilizantes baratos, de buena calidad, no altamente contaminantes. Pero eso vendió Sixto Durán con Dají, pues. Primera venta, la Fábrica Nacional de Fertilizantes, Sociedad Anónima, Fertiza, compró el Grupo BON de los exportadores de banano. Segundo, no podían no podían transferir las telecomunicaciones, no podían. Y sin embargo, en 1993 le entregaron la telefonía celular a 2 empresas, Otecel y Conecel, donde se encontraban los dueños de los periódicos de Quito y Guayaquil y de los canales de televisión de esas 2 ciudades. ¿Por qué digo que no podían vender? Y verá por qué no podían vender. Cuando se acababa la dictadura militar, sacan un proyecto de constitución que aprobó el pueblo en las urnas. Habían 2 proyectos, la del 45 con reformas y el nuevo proyecto de constitución que aprobó el pueblo, porque tenía el siguiente artículo. Por favor, oigan esto, acuérdense, porque esto le ocultan al pueblo ecuatoriano. El artículo 61 de la Constitución de 1998 dice que la economía ecuatoriana funcionará a través de 4 sectores básicos de la economía. El sector público, 1. 2, el sector de la economía mixta. 3, el sector de la economía comunitaria, o el sector de autogestión que se llamaba. Y luego el sector privado, 4 sectores. Pero mirá, esto vale la pena que la gente y el pueblo nunca olvide. En el sector público dice lo siguiente: compuesto por las empresas de propiedad exclusiva del Estado. Compuesto por las empresas de propiedad exclusiva del Estado. ¿Cuáles son las empresas de propiedad exclusiva del Estado? Primero, para que sea propiedad exclusiva, tiene que ser dueño del 100%. Del 100%, ojo. Entonces, si vendían el 1%, el 5% o el 10%, iba a haber condueño, claro. Entonces, la Constitución del año 1978, que entró en vigencia cuando se asume la presidencia, el señor abogado Jaime Rodós Aguilera, decía que son las empresas de propiedad exclusiva del Estado. Son áreas de explotación económica reservadas al Estado. Los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo, todos los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo. Petróleo, minas de oro, minas de plata, minas de cobre, gas, tierras raras, todo eso, ¿sí? Literal B, artículo 61, Constitución del 78. Los servicios de agua potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones. O sea, no podían vender agua potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones. Pero el gobierno de Sixto Durán y de Dají entregaron la telefonía celular a Otecel y Conecel, que eran sobre todo los dueños de los periódicos y canales de televisión del Ecuador, y que luego ellos revendieron a Carlos Slim Melou, propietario de América Móvil de México, y a la empresa española Movistar en precios tremendamente elevados. Y también estaban ahí parientes
del presidente Sisto Durán Ballén. Se puede, algún momento que haya tiempo, a sacar la historia de esta transferencia, pero espérese. También eran, aparte de los servicios de agua potable, Fuerza Eléctrica, o sea, INESEL, y telecomunicaciones, que era IETEL, originalmente, y luego MTEL, también las empresas estratégicas definidas por la ley. Yo quiero que aquí recordemos algo. Mire usted, no podían transferir la telefonía celular, pero ya entregaron en 1993, pues. No podían, pero dejaron transfiriendo, porque yo entiendo que ellos querían pegarse su mordida, su mascada, porque nada es gratis cuando se trata del despojo, del saqueo nacional. Vendieron también, como le decía, la fábrica de fertilizantes, vendieron la fábrica más grande de cemento del Ecuador. Alguna gente debe acordarse del cemento Rocafuerte, de la Fábrica Nacional de Cemento. Vendieron la Fábrica Nacional de Cemento a una empresa suiza, que es la empresa Holcim, que en la camiseta de un equipo de fútbol también le saben poner Holcim, acuérdense. Esta era la tercera gran venta de un bien público. Imagínense cuánto significa una fábrica de cemento. 300, 400, 500 millones de dólares. De acuerdo a Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, dice que los gobiernos que venden los bienes públicos se llevan del 10 al 30% del valor del bien público que están transfiriendo. El 10% en 400 son 40. El 30% son 120 millones de dólares. Espérese. Pero vendieron más. No vendieron solo eso. Recuerde que vendieron el ingenio azucarero más grande del país, el ingenio Astra. Que además Astra, su nombre es las primeras letras de Azucarera Tropical Americana. Compañía anónima, Astra. Espérese. Vendieron Astra. ¿Le vendieron a quién? A los hermanos Isaías Tazún, sobrino político del ingeniero León Febres Cordero, Roberto, que era casado con doña Meche Plaza Febres Cordero, sobrina carnal del ingeniero Febres Cordero, e hija de Plaza Luque, que fue concejal de Guayaquil del Partido Social Cristiano. Mire, quienes han venido manejando por décadas todo lo que es el Ecuador. Y recuerde que en el año 1992, candidato a la presidencia fue Jaime Nebot Sadi, hijo de Jaime Nebot Velasco, y en el año 1996 fue también candidato, ¿quién? Jaime Nebot Sadi, contra el abogado Abdalá Bucaram, que le ganó la presidencia. Y que claro, eso hizo presumir que lo iban a votar. Y recuerde usted que quienes eran los que hicieron las mociones para votar a los presidentes. Pues acordémonos, para votarle a Abdalá Bucaram para que no venda él, porque las leyes estaban listas para todo, incluyendo la ley de modernización del Estado. La propuesta la hizo Franklin Verduga Vélez, del Partido Social Cristiano, diciendo que el presidente Abdalá Bucaram estaba mal de la cabeza, que tenía algún problema mental para dirigir el país, sin ningún informe de ningún psiquiatra, psicólogo, nada, no, levantando la mano. Sí. Ahora que estoy oyendo que la votación de anteanoche en el Perú a Martín Vizcarra era una moción bien parecida a la que aquí puso Franklin Verduga Vélez en 1997, hacia el 7 de febrero, recuerde. Entonces vale la pena recordar las cosas. Cuando le votan a Mahahuat, recordemos que allí le votan con la venia también de los propios de la democracia popular y del Partido Social Cristiano, pues que eran la mayoría, y le pone de presidente, justamente le posesionan a quién, a Gustavo Noboa, que era parte del binomio Democracia Cristiana, Partido Social Cristiano. Y recuerde que cuando le votan al coronel Lucio Gutiérrez, ¿quién es la persona que presenta la moción? Recuerde usted, era la abogada
Cintia Viteri Jiménez, hoy alcaldesa de Guayaquil por el Partido Social Cristiano. Es decir, siempre está el Partido Social Cristiano y siempre la democracia cristiana, juntos, en todo, juntos en lo de la Constitución, juntos en el binomio Mahahuad-Novoa, cuando ganaron de forma sospechosa, dudosa y mucha gente dice fraudulenta. Recuerde que no quisieron abrir una sola mesa del Ecuador, pues, porque además del presidente del organismo electoral era el abogado de Yamil Mahahuad en el municipio de Quito, pues, espérese. ¿Qué más es lo que vendió Sixto Durán y Dajic, el gobierno de ellos? El gobierno de ellos vendió también Ecuatoriana de Aviación, pues, acuérdese. Pero quiero recordar que la Constitución de 1998, que ahora quieren ponerle de moda, quiero recordar, desapareció el libre ingreso a las universidades. Eso estaba garantizado en la Constitución del año de 1978. No había forma de evitar que entre la gente pobre a las universidades, porque decía la Constitución que la educación oficial es laica y gratuita en todos los niveles. En todos los niveles. Y decía además otra cosa que es importantísima. El Estado garantiza el acceso a la educación de todos sus habitantes sin discriminación alguna. ¿Quién se come esto? Quiero recordar que el artículo 41, porque el 40 y 41 se refieren a la educación, dice de que no podrá el Ejecutivo, ni de sus órganos, autoridades o funcionarios, clausurarlas ni reorganizarlas total o parcialmente, ni privarlas de sus rentas o asignaciones presupuestarias. Mire usted cómo la Universidad de Guayaquil está intervenida hasta ahora. Años y años y años. ¿Por qué le intervienen a la Universidad Estatal de Guayaquil? Para que la juventud de Guayaquil, primero, no tenga facilidad para ingresar a la Universidad de Guayaquil, y segundo, para controlarla. Pues. Mandaron sacando a los profesores que eran de espíritu contestatario, cuestionador, fuera, todos fuera. Si no tiene PhD, peor, fuera. ¿Para qué? Para que la juventud de Guayaquil tenga que irse a preparar, ¿dónde? En la universidad, si tiene plata, claro, los papás. En la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, la UES. ¿Para que vaya a dónde? A las universidades particulares y las universidades estatales, las universidades fiscales, como la Universidad de Guayaquil, fueron depuradas de profesores, pues, como lo fue la Central, la de Cuenca, la de Loja. Todas las universidades estatales fueron depuradas con concepciones anticomunistas por el gobierno de Rafael Correa. Sí, señor. Recuerde que la Universidad Central tenía 340 profesores en ingeniería y quedaron con 8 o 9 profesores. A todos ellos mandaron votando. Y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo habían 280 profesores, quedaron 11. Y claro, no publican, pero sí sería bueno que se sepa cómo todos los profesores correístas, a los que metieron con falsos concursos y con otros procedimientos, cómo es que ahora, entiendo, están ganando entre 4.800 a 5.300 dólares. Hágame el favor. Exactamente como hizo Hitler a raíz del año 1933 en la Alemania nazi. Pero ¿qué más hizo la Constitución de 1998? Pues que vale la pena. Del gobierno, cuando estaba de gobierno, Yamil Mahahuad, que fue, digamos, cofinanciado por Guillermo Lazo. Y la gente del Banco de Guayaquil, pues. Recuerde que en esa época había incluso con la Constitución del año 1998, quiero que recordemos, había el cobro de la educación, pues. Recuerde usted que la justicia era gratuita solamente para juicios de alimentos de menores penales y laborales. En todas las demás causas, el Consejo Nacional de la Judicatura dice fijará el monto de las tasas por servicios judiciales. Desapareció la administración de justicia gratuita. Usted heredaba, quien quiera heredaba una casita, 2, 3 hermanos, y era juicio civil, tenían que pagar. Y si no tenía la plata, se acabó.
y eliminaron el libre ingreso. Pero hay una cosa que es más grave que todo eso. Esa fue la Constitución que abrió la puerta ¿para qué? Para el atraco bancario. ¿Por qué? Porque en el artículo 247 de la Constitución del 98 establecieron que, habla de los recursos naturales, decía, la exploración y explotación, dice, racional, podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas, de acuerdo con la ley. ¿Cómo así las empresas privadas podían llevarse los bienes públicos si antes la Constitución del 78 decía que era patrimonio exclusivo del Estado? O sea, 100% del Estado. Doctor. Y el artículo 249 decía que los bienes, estos bienes públicos, pudieran entregarse por delegación a empresas mixtas o privadas. Pues del artículo 43, modernización del Estado, dice que la delegación es sinónimo de vender. Artículo 43, literal che, de la Ley de Modernización del Estado, publicada en el Registro Oficial número 349 del día viernes 31 de diciembre de 1998. Y no contentos con esa frase, dice además que puede también concesionar, dar en asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual de acuerdo con la ley. Doctor. ¿Cuál es la forma más común contractual en el Ecuador? La compraventa. Es decir, la Constitución del 98 permitía llevarse Inesel, Emetel, acciones de Petroecuador, cualquier empresa pública, porque la Constitución del año 98 así lo permitía. Y entonces, como ya podían apropiarse, pusieron un artículo para que los banqueros se lleven la plata de cuenta correntistas y ahorristas. Ese es el origen del atraco bancario, preludio de la dolarización, pues. Ahí Doctor, dice, doctor, hasta que el tiempo nos está ajustando. Yo sí quisiera regresar a la pregunta original. A la pregunta original. Sí, a ver, doctor. Todos ellos han venido manejando la República. Partido Social Cristiano, Partido Demócrata Cristiano y Correa, que era social cristiano, pues. Perdóneme. Y yo le hago una pregunta. Todo lo que quería hacer Febres Cordero y lo que quiso hacer Mahabat y lo que quiso hacer y no pudo Sixto Durán y Gustavo Noboa, ¿esas leyes están vigentes o no hoy día? Claro. Febres Cordero quería poner de 16 a 25 años de prisión. ¿Cuánto puso Mahabat? Perdón, ¿cuánto puso Correa? 40 años. Del artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal. Y entonces le hago otra pregunta adicional. ¿Cuál es la multa para un preso? Artículo 70 del Código, numeral 13 numeral 15, perdón, del Código Orgánico Integral Penal. Son 1.500 salarios básicos unificados. Estamos hablando de $600,000 de multa a un preso. Y además yo quiero que recordemos algo, pues. Por ejemplo, el artículo 318 dice que el agua potable solo puede ser manejada por el Estado o por las comunidades. Nada más. Permítanme, pues, preguntarles cómo así el agua potable de Guayaquil maneja la empresa Interagua. ¿Y cómo es? ¿Quién era el que manejaba la administración de Guayaquil desde el año 1992, de antes que llegue Correa? 14 años antes. El Partido Social Cristiano. ¿Quiénes son los aliados entre, perdóneme, existe o no una alianza entre los social cristianos, entre Nebot y el correísmo? Claro. ¿Quién le acaba de aprobar el binomio Arauz con Rabascal? Los 3 votos de los 5, ¿cuáles son? 2 votos de Correa, de la señora ex asambleísta de Pachacuti, Diana Tamarín, la señora Estela Cero, que es del correísmo de Cotopaxi. El tercer voto, el voto decisivo, es el del delegado de Jaime Nebot Sabi y del Partido Social Cristiano, el ingeniero electrónico José Cabrera Zurita. Y ellos mismos son los que ahora votan para sacarle a que no sea candidato Noboa, pues, ¿o no? Claro. Entonces, veamos las cosas. Solo que con la ayuda de Verde Soto, solo con la ayuda de Luis Verde Soto
y Enrique Pita, que esta vez votaron junto al ingeniero electrónico José Cabrera Zurita. Pueden haber votado, ¿por qué razón? Porque también ellos tienen sus propios intereses, ¿o no? Claro. ¿Delegado de quién es? Del señor Enrique Pita. Creo. Del señor Guillermo Lasso. Guillermo Lasso era el que financió la campaña de Correa también. Claro. Claro. Y financió la campaña de Managua. Y entonces, el financiador de las campañas ahora quiere ser presidente. Pero la gente tiene que saber que si votan por esa opción, pueden olvidarse de lo que fue el IE. ¿Por qué razón? Porque desde el año 1998 ellos ya apuntaron allá, por eso es que el presidente de las administradoras de fondos previsionales del IES, de fondos previsionales del Banco de Guayaquil, el señor Ramón Yuli Chonguín, ¿sí? Él era no solo el representante de la AFP del Banco de Guayaquil, sino la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, pues. Y lo que querían ellos era eso. Y tenían la presidencia de la Comisión Interventora del IES. Y claro, ¿quién dio la plata? Y recordemos que también, ¿quién ha sido el más grande saboteador del IES de los últimos años? Correa, pues. ¿Quién le quitó el 40% a los trabajadores, al IES? Correa. Recordemos, pues. ¿Y quién le quitó la plata también? ¿Y quién le quitó la plata al IES también? 20 y pico de miles de millones de dólares que no aparecen, ¿no? Porque hay 48 mil millones esencialmente que debían estar. 27.640 y 600, debían estar 48.000 debía estar. Asoman solo 20.341. Entonces allí existen más de 20.659 millones que no asoman. Exactamente. Pero yo quiero aquí hacer además otra relación. ¿Cuáles son los partidos que no quieren cambiar las leyes de Correa? Las leyes de los candidatos que ahora encarna el señor Arauz, el Partido Social Cristiano y el partido, creo que es el nuevo nombre de la democracia cristiana, el nuevo nombre de la democracia popular, pues. El creo es el partido del señor Guillermo Lasso, que él reconoce que es miembro del Opus Dei, que yo entiendo que es de la misma fraternidad cercana al entorno de Correa, pues. Entonces, ellos nunca han planteado derogar las leyes de Correa. Y no las van a querer derogar tampoco. Doctor, el tiempo es nuestro peor enemigo. El tiempo es nuestro peor enemigo. Ya nos pasamos unos 10 minutos, pero ya sabe que siempre es un gusto conversar con usted, así que le invito para el próximo día jueves para continuar con esta charla, que creo que es muy importante, porque le vamos pintando de cuerpo entero a la gente quiénes son los que han estado manejando el país, a ratos de frente, pero la mayor parte de veces tras bambalinas. Sí, señor. Por eso yo le he llamado siempre la trinca, la argolla, la rosca. Además cambian de nombre, cambian de denominación, pero son los mismos. ¿Está o no en el CREO o atrás del CREO Osvaldo Hurtado? Sí. ¿Cuáles son los candidatos de CREO? Vean, ahí están la gente de la democracia cristiana, de la Unión Demócrata Cristiana, señor. ¿Cuáles son los asambleístas que iban a votar a favor de las leyes del señor Lenín Moreno? Los del CREO, pues. ¿Quiénes son los que le reconocieron que ha ganado limpiamente? El 2 de abril del año 2017 estaba Nebot, pues, con el binomio del Partido Social Cristiano, con doña Cintia Viteri y Mauricio Pozo, diciendo que ha sido una elección transparente la del señor Lenín Moreno, porque era el candidato de Correa. ¿Y quién quería que sea Correa presidente en octubre del año 2019? ¿No dijo que debía ser Jaime Nebot Sadi? Así es. Acordémonos, pues. Así es. Y no solamente eso. ¿Cuándo alguna vez Nebot, el Partido Social Cristiano, cuando estaba Correa en el poder, alguna vez dijo que ha cometido una irregularidad, la más chiquita de los cientos que han cometido? Y quieren hacerle creer al pueblo de que los que van a ganar es entre el señor Arauz y el señor Lasso. Mentira. Yo creo que si hay elección limpia, a lo mejor no llegan al 10 o al 15%, no llegan. Sí, señor. Habrá que esperar. De esto, están pretendiendo que otros candidatos no asomen para poder justificar
una representación exigua, limitada, mínima de asambleístas. ¿Por qué? Porque quieren una cantidad grande de asambleístas, más de 2/3, ¿para qué? Y lo podrían poner con fraude como han hecho otras veces, porque necesitan cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y tienen compromiso de 3 reformas tremendas. La reforma laboral, en la que tendrían que quitarle los derechos de los trabajadores. ¿Qué otra reforma? La reforma de la seguridad social, pues que quieren llevarse los fondos del IES, pues. ¿Y qué más quieren hacer? Recordemos, incluso hay un compromiso para llevarse los fondos de la seguridad social como una de las recomendaciones del Banco Mundial, pues. Y la tercera reforma, ¿cuál es? La reforma tributaria, pues. Por eso yo les he dicho, miren, no tenemos un gobierno legítimo, un gobierno que ganó en las urnas la presidencia de la República. ¿Cómo es posible que un gobierno no legítimo está transfiriendo todos los bienes públicos de la República? No lo podemos permitir. Que debería haber un gobierno de salvación nacional, que no siga hipotecando al Ecuador ni transfiriendo toda la riqueza, y que se haga un proceso electoral con un Consejo Nacional Electoral limpio, no proclive al fraude. Ni siquiera la señora Tamaín y el señor ingeniero José Cabrera Zurita cumplen con los requisitos que la Constitución establece en el artículo 210. Entonces, si vamos con un gobierno que está desesperado para que exista otro Moreno que le cubra las espaldas como le cubrió a Correa, están queriendo ahora un gobierno que le cubra las espaldas ahora a Correa y a Moreno. Por eso ellos son 4 personas, pero son los 4 jinetes del apocalipsis de la política del Ecuador. 1, Correa. 2, el presidente que Correa puso con fraude, el señor Lenín Moreno. 3, el señor Lazo, que es el que no quiere quitar las leyes de los anteriores y que quiere además seguir con la misma política de los anteriores. ¿Y quién es el cuarto? Pues es el señor Nebo con el Partido Social Cristiano. Entonces el pueblo tiene que abrir los ojos y caer en cuenta. Y como usted me permite a mí que pues pueda llamar y pueda comentar y pueda conversar, no me queda más que agradecerle, pues. Agradecerle a usted, señor periodista, por la oportunidad y recordar lo que decía siempre. Recuerde usted, William Shakespeare en Hamlet. Dice, pobre como soy, pobre soy en dar las gracias. Entonces, cuando ustedes ven que le están metiendo colazo limpio a un ecuatoriano que quiere ser candidato y que legalmente no me parece que es constitucional lo que están haciendo, porque están violando el artículo 21 de la Constitución de la República, el derecho de todo ser humano a la actividad política. Yo tampoco puedo hacer actividad política, pues no tengo partido, no tengo organización, y por eso les hemos dicho a la gente que nos puede escuchar, ayúdenos a legalizar el movimiento Ecuador Libre y Eterno, para entrar a pelear, para darle a todas estas trincas, estas argollas, a esta gente que ha saqueado el país y que cree que van a poder eternamente seguir oprimiendo a nuestro pueblo bendito, pues. Doctor, gracias. Siempre un placer. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.